Tan caras, ¿verdad? Pues hay lo que sea su voluntad, que quieran, que puedan, más bien que puedan. Dios te bendice, hijo. Sí, pa. Saludos a Tete y al bebé. Yo le digo. Órale pues, mi niño, Dios te cuida, te protege y te bendice. Le dejo, mami, para que prepare su curso. Bye, bye. Bye.
mí eso de tu crecimiento. Que no te dejes crecer aquí. Javier, ¿no hay mayonesa? ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. ¿Sí escuchan? Sí, pastor, Buenas aquí noches, estamos. pastor, sí se escucha. Gracias. Ah, Buenas noches. bueno, Buenas noches. ¿cómo están todos? Lucio, ¿qué tal? Susana, hermana. Bien, Bendecido. gracias a Dios, pastor. Hermano Víctor, Felipa y Moisés. Hola, pastor. Buenas noches. ¿Qué dicen? ¿Ya cenaron todos? Ya. No. Todavía. Ya, pastor. Todavía está muy Yo temprano. acabo de cenar ahorita. Ah, qué bueno, qué bueno. Así ya nos agarran las carreras. Hoy está con nosotros el pastor Vitelio Toledo de Cuernavaca, pastor Villanueva para el mundo, Cuernavaca. ¿Cómo estás por ahí, Vitelio? Ya aparece por ahí tu referencias y Aquí ya, estamos, ya está pastor por acá con Alex. nosotros. Ya está, Vitelio. ¿Qué dices? Aquí ¿Cómo está estamos, pastor. Buenas Cuernavaca? noches. Por allá estuvimos el fin de semana, pero pues muy comprometidos con todos los festejos de la hija de mi hija Joana. Cumplió 15 años. Y la familia vinieron de Guadalajara y le hicieron cena, y luego desayuno, luego comida. No, man, ahora sí que de pisa y corre este Vitelio en Cuernavaquita, pero muy a gusto con el clima y gracias a Dios nos permitió estar con la familia un ratito. Así es que pues esperamos esta noche también la
bendición del Señor con Juan 21, Juan capítulo 21, si son tan amables de irlo buscando, mientras se prepara el pastor Vitelio. No sé si, a ver si está por ahí ya mi hija Alejandra, todavía no está. Ya no debe tardar para ponerla de co-host. Juan, ¿qué? ¿Cómo está todo por allá, Vite? En Cuerna, la iglesia. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos, hermanos. Bien, gracias a Dios, pastor. Pues contentos, con mucho calor. Mucho calor, sí. Sí, ya empezó, gracias a Dios, el calorcito también por acá, porque Querétaro ha estado con mucho aire en Querétaro, pero calor ya, finalmente ya está encima el tiempo de calor, así es que pues, vamos a tenernos también que preparar con una buena reserva de agua y tener, como me acuerdo cuando vivía en Cuernavaca, que andaba con mi Pepsi para todos lados. Con el ventilador enfrente y una Pepsi en la mano, ¿no? Digo, el tiempo cuando todavía bebía refrescos, porque y ahora ya no tomo cero refrescos, cero azúcar. Ya nos pusieron con una dieta muy limitada, sobre todo de carbohidratos, que son todo lo que son azúcares, que son los que nos hacen mayor daño. Así es que bueno, queremos empezar dejándote todo el tiempo, Pastor Vitelio Toledo, muchas gracias por tu presencia, acompañarnos con nosotros, como siempre eres una bendición. Te estimamos, queremos mucho, Neliti, conocemos toda tu trascendencia como maestro, con los 4 años, los 6 años que te hemos tenido ya como maestro. Así es que pues queremos dejarte el tiempo para que tú nos introduzcas orando, saludando a los hermanos. También no sé si haya hermanos que nos acompañen esta noche, que sean de fuera de la Ciudad de México, de Cuernavaca o de alguna parte de Centroamérica. Quisiéramos también que nos pudieran brindar un saludo. Así es que pues adelante, Vitelio, que Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos, hermanos, por este tiempo. Espero que se escuche bien. Parece que sí se escucha bien, ¿verdad? Si no, me hacen, por favor. Sí se escucha, muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar en esta noche con el estudio del último capítulo, del Evangelio de Juan. Oramos, Dios, agradecidos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hemos concluido nuestro tiempo de oración. Preparen sus Biblias, sus libretas también, para poder anotar todos los puntos relacionados al tema de esta noche, que es condiciones de Primera de Juan, la pureza. Entonces vamos a estar viendo un tema Espérate, ¿quién está hablando? Perdón. Y muy importante para todos nosotros, el área de la pureza. Entonces los animamos a que no se vayan, se queden en la palabra de nuestro Señor. Basaremos algunos anuncios para que continuemos con el estudio. Dios les bendiga y un saludo. ¿Quién está hablando? Perdón. ¿Qué sucede? Oye, David se está cruzando el Zoom. ¿Por qué nos juntamos? No aparece por ahí el Zoom de David. O Estefano, ¿con quién están? Hola, perdón, déjame nada más silencio a todos para que ya empecemos la... Es que va a empezar Vitelio, ¿eh? Sí, déjame, solo voy a silenciar a todos y ya para que solo Vitelio pueda quedarse hablando. Saludos, hermanos y Pastor Vitelio. Saludos, David. Ya estoy aquí. Ese ya no lo movemos. ¿Qué más se necesita? ¿Necesitas el púlpito, Chris? Sí. A ver, David, te mueves, por favor. Okay. Ahora sí, ya. Ya estoy aquí, ¿ves?
Ok, ahora te hago co-host. ¿Listo? Ale, ¿me escuchas? Listo, pastor. Adelante, Vitelio. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, David. Gracias. Adelante, adelante. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a poner en manos del Señor este tiempo y vamos a el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Es el último capítulo que vamos a revisar. Vamos a orar. Bendito Dios nuestro, ponemos en tus manos este hermoso tiempo, Señor, en el que vamos a estudiar tu palabra. Pedimos tu dirección y la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para indagar acerca de esta preciosa historia final del Evangelio de Juan, conocer estos detalles preciosos de lo que aconteció en aquel mar de Galilea cuando tu Hijo amado resucitó, ese encuentro con el apóstol Pedro, ese encuentro con el apóstol Juan y con las enseñanzas que cada una de estas enseñanzas, cada uno de estos versículos tienen para nosotros. Gracias por este hermoso tiempo. Oramos por todos nuestros hermanos que están conectados. Bendíceles y gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra una vez más en esta noche. Permítenos centrar nuestra atención en este estudio y que podamos adquirir toda la riqueza de enseñanza que este capítulo tiene, Señor, para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues el capítulo 21 del Evangelio de Juan es un epílogo, es un apéndice. Curiosamente, este Evangelio tiene lo que muchos libros ordinariamente tienen, como lo es un apéndice o un epílogo. Si tú revisas el capítulo 20, versículos del 30 al 31, te podrás dar cuenta que esa es la conclusión de todo el cuerpo principal del Evangelio de Juan. El capítulo 20, versículos del 30 al 31, es la meta, es el propósito por el cual el apóstol Juan escribe este Evangelio. Pero de alguna forma muy interesante, el Espíritu Santo nos permite tener a partir del versículo del capítulo 21, versículos del 1 en adelante hasta el versículo 25, de hecho, todo un epílogo o todo lo que se conoce como un apéndice de este Evangelio. Una manera de estudiar el último capítulo del Evangelio de Juan es contestando 5 preguntas. 5 preguntas que son las que vamos a contestar en esta noche. Yo les propongo que a manera de estudio revisemos estas 5 preguntas y que podamos obtener la riqueza de las enseñanzas de lo que el Espíritu Santo nos muestra a través del apóstol Juan en el último capítulo de su Evangelio. Vamos a contestar la primera pregunta. Una vez que Jesucristo resucitó, ¿volvió a tener algún contacto físico con sus discípulos? Una vez que Cristo resucitó, ¿ya no proveería más directamente con los suyos? En otras palabras, una vez que Cristo resucitó, tuvo nuevamente ese acercamiento que tuvo cuando vivió durante los 3 años y medio que duró su ministerio. Después de su resurrección, ¿todavía tuvo ese acercamiento cercano con sus discípulos? Si ustedes me acompañan al Evangelio precisamente de Juan, en el capítulo 20, versículo 17, hay una expresión un cuanto tanto difícil de entender de Cristo cuando le dice a María Magdalena en el capítulo 20, versículo 17, no me toques. Aquí Cristo ya había resucitado y le dice a esta mujer, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Para poder responder a esta primera pregunta,
necesitamos revisar qué pasó en el capítulo 20, versículo 17. Tal parece que Jesús no permite que se le acerquen. Muy diferente fue durante su ministerio cuando él permitía que se le acercaran los enfermos, seguramente abrazaba constantemente a sus discípulos, seguramente, por lo que nos muestra la Biblia, convivía de manera muy cercana con enfermos, con leprosos. ¿Por qué ahora que ha resucitado y ya tiene un cuerpo glorificado, no permite que nadie se le acerque? Al menos eso le dijo a esta mujer: no me toques. Una vez entonces que Cristo resucitó, ya no tuvo un contacto tan directo con sus discípulos debido quizás a este cuerpo glorificado. Bueno, la primera pregunta la responden precisamente de los versículos 1 al 14 del Evangelio de Juan en su último capítulo, en el capítulo 21. Si nosotros revisamos con detenimiento todo lo que aconteció a partir del versículo 1 hasta el versículo 14 de precisamente el capítulo, vemos cómo comienza el versículo 1 para empezar a desarrollar este capítulo. Dice el versículo 1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Hay que hacer la observación de que este mar de Tiberias es el mar de Galilea. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1, se nos dice cuál era este mar de Tiberias, y no es otra cosa más que el mar de Galilea. Dice el versículo 1 que estaban juntos. En el versículo 2 empieza la lista. Vamos a ver quiénes son los protagonistas de este último capítulo del Evangelio de Juan. Y dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 2, que se encontraba Simón Pedro, Tomás el Dídimo, esto significa el gemelo, estaba Natanael, el de Caná, estaban los hijos de Zebedeo y estaban otros 2 discípulos. Estos nombres llaman mucho la atención porque siempre encabeza la lista el apóstol Pedro. Siempre. Pedro es el que encabeza debido al liderazgo que ostentaba en el grupo. Los 12 apóstoles generalmente son mencionados en un orden similar, pero Pedro es el que primero aparece, como dice el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es de los evangelios que nos da la lista, y en el Evangelio de Mateo es muy claro el evangelista cuando coloca primero al apóstol Pedro. En Marcos 3, 16 al 19, en Lucas 6, del 13 al 16, en Hechos 1, 13, podemos revisar la lista de los apóstoles y siempre el apóstol Pedro aparece en primer lugar. Esto se debe desde luego al liderazgo que Pedro tenía sobre ese grupo de los discípulos. Y Pedro encabeza la lista en el último capítulo del Evangelio de Juan. También llama mucho la atención que estaban juntos. Dice la Biblia que se encontraban juntos, no todos, no nos menciona a todos los apóstoles, simplemente menciona a Pedro, a Tomás el Dídimo o el gemelo, a Natanael, y de repente como que la lista se va desvaneciendo. De darnos los nombres encabezando la lista el apóstol Pedro, de repente ya termina simplemente esa lista con 2 de sus discípulos. No sabemos quiénes eran esos 2 de sus discípulos. Esos son nombres que aparecen en este capítulo, pero siempre llama la atención que Pedro aparece al principio. Sin dar más nombres, así aparecen otros discípulos del Señor. Estaban reunidos, seguramente no precisamente por ser socios en el trabajo que desempeñaban, sino eran muy unidos por el discipulado, por haber compartido la experiencia de haber visto a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Aquí, hermanos, es donde aparecen nuestros protagonistas de este último capítulo, que es el apóstol Pedro y el apóstol Juan, en el incidente que vamos a revisar más adelante a lo largo de los siguientes versículos del último capítulo. Si ustedes notan, en el capítulo 21, versículo 13, Pedro no soporta la inactividad. Ahora ya la Biblia, en este último capítulo, enfoca
la atención hacia lo que va a hacer Pedro, hacia lo que va a hacer Juan y desde luego otros discípulos que se encontraban ahí en el mar de Galilea. Dice la palabra del Señor en el versículo 3 que Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, pues vamos nosotros también contigo. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Hermano, Simón Pedro no soporta la inactividad. Con eso podemos también darnos una idea de cómo era el apóstol Pedro de activo, de impertinente, de hiperactivo seguramente. Y Pedro no soporta la inactividad. Les dijo, voy a pescar. No les dijo, vamos a pescar. Pedro y los demás estuvieron de pesca en Galilea, haciéndolo en obediencia al Señor para que fueran al encuentro con él precisamente en Galilea. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16, tú vas a comprender por qué se encuentran precisamente en el mar de Galilea. Pedro y los demás discípulos habían recibido esa instrucción de parte del maestro de que se dirigieran hacia la región del mar de Galilea. Por lo tanto, Pedro se encuentra en esa zona del mar de Galilea y los demás se mantenían ocupados en la pesca. Esta era la manera que Pedro tenía de ganarse la vida mientras aguardaban la aparición de Jesús una vez más ante ellos. La vista de su barca y de su amado mar de Galilea, quizás la necesidad de tener que comer, motivaron que Pedro anunciara súbitamente, voy a ir a pescar. Es aventurado deducir, porque aquí hay varios comentaristas que centran la atención en la actitud de Pedro. ¿Por qué Pedro, que no soporta la inactividad, por qué Pedro quiere volver a ir a pescar? Bueno, algunos han tratado, ¿verdad?, de explicar que Pedro ya se encontraba un poco cabizbajo y regresó al oficio que tenía antes de que Cristo lo llamara precisamente como su discípulo. Es, sinceramente, hermanos, aventurado deducir que Pedro volvería a la pesca como su oficio permanente. Si revisamos ese versículo, el verbo pescar está en un presente, lo cual sugiere una acción continuada del apóstol. Esto se ve contrapesado con el yo voy a pescar, que sugiere una como expedición del apóstol, más que dedicarse nuevamente a pescar como un oficio. Ya se les había aparecido el Señor, por lo tanto, sería difícil que Pedro volviera a su oficio de pescador si ya había tenido el Señor apariciones ante ellos. Por lo tanto, algunos piensan que no es de pensarse que Pedro volvería a dedicarse a la pesca como un oficio. Lo cierto es que Pedro y los demás se mantuvieron ocupados en la pesca y era la manera que tenían para ganarse la vida, mientras quizás estaban aguardando otra aparición del Señor, pues seguramente estaban regresando a saber lo que ellos hacían y cómo ganarse la vida. Había ya que comer, seguramente pues empiezan a sentir hambre, son seres humanos de carne y hueso, y por lo pronto Pedro pues decide ir a pescar, voy a ir a pescar, en lo que espero que el Señor vuelva a aparecerse. Pero otros comentaristas quizás sí notan probable que por causa de la prueba relacionada con la necesidad de ganarse el sustento, Pedro regresó a su antigua ocupación, desviándose quizás del llamado que el Señor Jesucristo le había hecho. Hay que recordar que en Mateo capítulo 4, versículo 19, Cristo le había dicho a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Y entonces están estas dos perspectivas que yo pongo a su consideración de ustedes en esta clase. ¿Ustedes creen que Pedro quiere volver a regresar al oficio que tenía de pescador? ¿O simplemente fue la necesidad del momento? Tenía hambre y lo que sabe hacer es pescar. Entonces les dijo, bueno, pues yo voy a pescar en lo que aparece el Señor. ¿Sí se entiende? Hay dos perspectivas, hay dos visiones
de cómo entender la actitud de Pedro de, pues yo voy a ir a pescar. O ya se está rajando del llamado que tenía, no quiere saber nada de ese llamado y regresa a las redes, o simplemente fue la ocasión en ese momento, voy a esperar al maestro, tengo hambre, sé pescar y lo voy a hacer. Están esas dos perspectivas. Lo cierto, hermanos, es que en toda la noche no pescaron nada. Y todo estaba a su favor, ¿eh? La Biblia es bien clara que dice que no pescaron en aquella noche. O sea, ya estaba oscuro y no pescaron nada. Eran pescadores del mar de Tiberias. Ese mar, el mar de Galilea, como se le conoce, era muy grande. Estaba lleno de peces. Y además, precisamente es en la noche donde abundan los peces. Así que tenían aparentemente todo a su favor. Están en la noche, que es la hora, a la hora nocturna, de manera curiosa, donde más los peces están ahí nadando y puede haber una buena pesca durante la noche. En el mar de Tiberias había una gran cantidad de peces. Por lo tanto, todo les era favorable. Y sin embargo, la Biblia nos dice que no pescaron nada toda aquella noche. Aquí hay algo providencial. No olviden esta palabrita siempre de cómo Dios actúa a veces en nuestra vida, de manera providencial, porque seguramente, y no es seguramente, Cristo está preparando todo un escenario para su aparición en este capítulo. Y es interesante cómo preparó todo el ambiente. Está Pedro, están los apóstoles, están en el mar de Galilea, están obedeciendo en donde deben de permanecer en lo que Jesús aparece una vez más. Seguramente sintieron hambre, fueron a pescar, ya es de noche, puede haber una buena pesca, el mar de Galilea les va a dotar de mucho pez y sin embargo, oh sorpresa, no pescaron nada. Seguramente, hermanos, esto llama mucho la atención. Qué tremenda enseñanza de cómo actúa Dios de manera providencial, porque el Señor está preparando ya toda la escena para su aparición. Y de hecho así aparece, capítulo 21, versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, imagínense, toda la noche y la madrugada, quizás hasta las 5 o 6 de la mañana, estaban ahí y no habían pescado nada. Y de manera providencial, insisto en esta palabrita, providencial, el Señor está preparando todo el escenario para su aparición, que sucede en el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Dice el versículo 5, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Al amanecer. Esto es muy interesante porque precisamente al amanecer ya es el peor momento para ir a pescar. Se perdió la oportunidad, ya pasó toda la noche, va amaneciendo y ya ni le intentes. Lo que no produjo el mar en la noche, no te lo va a dar al amanecer. Es el peor momento del día para pescar precisamente al amanecer. Y aparece Jesús en la playa, sin reconocerlo los discípulos, y les pregunta, quiero que noten cómo Jesús, de una forma muy hermosa, nuestra Reina Valera 1960 traduce hijitos. Otras versiones hablan de que les dijo muchachos. Hay otras versiones que hasta dicen, oigan niños. No deja de llamar la atención la dulzura, el amor, la familiaridad con la que el maestro se dirige a sus discípulos al decirles, bueno, la Reina Valera dice hijitos, algunos comentaristas dicen que les dijo, hey muchachos, y seguramente también otros dicen niños, oigan muchachos, oigan hijitos, ¿tienen algo de comer? Esta palabra habla de una expresión que implica alimento en general. ¿Tienen algo que comer? ¿Tienen algo de comer? Es una pregunta muy general de tener alimento. Y la respuesta es humillante. Olvídate que un pescador, tú le digas, oye, ¿ya pescaron? ¿Ya pescaste? Olvídate que un pescador te diga, pues no, eso es humillante.
Es humillante para un pescador. Además, es más humillante saber que estabas toda la noche, que es el mejor tiempo para pescar. Estás en el mar de Tiberias, el mar de Galilea, que tiene muchísimos peces. ¿Cómo te atreves a decir vergonzosamente, humillantemente, que no pescaste nada? Y lo tuvieron que reconocer. No pescamos absolutamente nada. En ese momento dice la Biblia, en el versículo 6, que se dan unas instrucciones. Por eso digo que el Señor preparó todo eso de manera providencial. Por supuesto que Cristo sabía que no habían pescado nada. Y en el versículo 6 da instrucciones. Echen la red a la derecha. Echen las redes a la derecha de la barca. La barca permanecía en la misma posición. Los aparejos, así se les llama, los aparejos de pesca eran los mismos. No habían cambiado los hombres. Continuaban con sus mismas habilidades, pero las redes estaban vacías. La palabra de Cristo es la palabra del Señor la que cambia todo en ese momento. Y la instrucción es muy clara. Las instrucciones, la palabra del Señor, la orden del Señor, la indicación o la instrucción es muy clara. Echen en la derecha, a la derecha de la barca, la red, y van a encontrar los peces. Entonces dice la Biblia que lo hicieron, echaron las redes a la derecha y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Aquí hay un milagro, aquí sucede un milagro, pues que el Señor está preparando, insisto, el escenario para que se den cuenta que Él es. Y esta es una gran enseñanza para nosotros de siempre oír sus instrucciones precisas. Si el Señor les dijo que a la derecha, no les dijo echen las redes al frente, no hacia la proa, no a la izquierda, échalas tal como el Señor te está ordenando. Y cuando hacemos caso de la palabra exacta del Señor, pues por supuesto que viene la bendición, el ser obedientes hasta en los detalles más precisos de lo que el Señor pide que se haga. Y en el versículo 7 aparece Juan. Es el discípulo a quien Jesús amaba y le dice a Pedro, hey Pedro, este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, llama mucho la atención cómo estaba Pedro. Hermanos, Pedro estaba en calzones. No estaba vestido de manera completa, andaba en esta palabra de que dice se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar, implica que Pedro estaba en paños menores. Y eso es vergonzoso hasta el día de hoy. Tú no recibes a nadie en tu casa, tú te vas a avergonzar que a lo mejor en la comodidad de tu casa pues puedes andar con tus truzas, con tu ropa íntima, ¿no? Con tus calzones, con respeto lo digo. Hermano, tú no recibes a nadie en paños menores, ¿verdad? Te tienes rápido que vestir, tocan a la puerta de tu casa y de inmediato, aunque andes bien fachoso, bueno, hasta ni en bermudas quizás lo haces, te pones rápido tu pants, te pones rápido una camisa. Pedro estaba únicamente con sus calzones, con su ropa interior, como se le llama, su ropa interior. Aquí aparece Juan sin mencionarlo, o sea, Juan mismo no se menciona. Es un apóstol muy cuidadoso, es un apóstol muy amoroso, es un apóstol que no busca protagonismos. Juan, sin mencionarse, le refiere a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Ese es el Señor, que era Cristo. Y cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso una ropa, se avienta hacia el mar para encontrarse con Jesús. Esto también quizás habla de que Pedro pues no estaba tan contrariado con la voluntad de Dios, ¿eh? Yo creo que Pedro reacciona de manera correcta, o sea, lo estaba esperando, te estaba esperando, solo que bueno, me encontraste en fachas, pero yo te estaba esperando. Así que, insisto, ante las dos posturas de si Pedro regresó porque ya quería tirar la toalla y regresar a su oficio, o Pedro simplemente tenía hambre y se puso a buscar qué comer con el pescado, hermanos, aquí quizás esta reacción del apóstol Pedro de rápido ceñirse la ropa, lanzarse hacia el mar,
pues sugiere, ¿verdad?, que impulsivo saltó al agua para volverse a encontrar con el Señor. Y aquí es interesante, hermanos, que el Señor, precisamente al aparecerse, versículo 7, le dicen, Simón Pedro es el Señor. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se había despojado de ella, se echó al mar. Versículo 8, los demás discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Hasta la Biblia, el apóstol Juan, que es un testigo ocular, está ahí presente, hasta nos da la distancia que había, y que es una distancia de 90 a 100 metros de la orilla. Desde 90 a 100 metros, eso equivale en 200 codos aproximadamente, es que se vieron venir todos estos discípulos con la barca, arrastrando la red de peces. Dice, no distaban de tierra, sino como 200 codos. Es una distancia aproximadamente de 90 a 100 metros de la orilla. Y aquí es interesante que el Señor llamó por medio de un milagro de pesca a Pedro. Si nosotros recordamos cómo fue el llamado, ¿cómo encontró Cristo a Pedro? Pues lo encontró también pescando, no había pescado nada. Ahí Jesús, cuando tuvo su primer encuentro con Pedro, le dice, pues echa las redes, y lo echó. Y así Pedro, por medio de un milagro de pesca, fue llamado por el Señor. Hermanos, aquí otra vez, por un milagro de pesca, el Señor está restaurando, el Señor está volviendo a recordar el llamado que tiene Pedro. ¿Sí se entiende esta cuestión tan interesante de cómo fue el llamado de Pedro? A través de una pesca milagrosa. Cristo lo llamó. Y aquí estamos frente a otra pesca milagrosa, donde otra vez el Señor se va a encontrar con el apóstol Pedro. Es la instrucción final que le va a dar Cristo a Pedro. Lo está restaurando en su llamado. Le va a aclarar cuál es su llamado. Y lo está haciendo precisamente con otro milagro de pesca. El Señor es muy firme en sus propósitos. Si el propósito que tenía Cristo con Pedro era llamarlo para ser pescador de hombres, ese llamado continúa. Así que a través, otra vez, de otro milagro en otra pesca, el Señor está restaurando su llamado que ya le había dado tiempo atrás. En el versículo 9, hermanos, llama la atención algo muy interesante cuando llegaron a la playa. Dice la Biblia que ya estaba Jesús ahí en la playa y había en la playa unas brasas puestas, un pez, un solo pez. Había un solo pez encima de ellas y pan. Había un solo pez y un pan. Llama la atención que sea un solo pez porque miren la Biblia como en el versículo 11, otra vez, solo un testigo ocular, solo alguien que está ahí presenciando todo esto nos dice cuántos peces estaban en la red. Y dice la Biblia que había 153 peces. 153 en una red que no se rompió. Y el contraste es que Jesús, ya en la playa, solo tiene un solo pez en unas brasas y hay pan para comer. Ese es el desayuno. Ya había amanecido. Ya amaneció y ahora van a desayunar. Curiosamente, hermanos, este es el mismo tipo de alimento que Cristo le había dado a las multitudes. ¿Se acuerdan que el Señor repartió panes y peces? Bueno, pues nuevamente aquí aparece el pan y el pescado como un desayuno, vamos a llamarlo de esta manera porque ya amaneció, es temprano y con esto, sin duda, el Señor nos recuerda cómo Él satisface nuestras necesidades y vaya lección para el apóstol Pedro. Si Pedro durante toda la noche estaba muy preocupado porque seguramente tenía hambre y seguramente el apóstol Pedro estaba una vez más inquieto de su llamado. ¿Y qué voy a comer? ¿O cómo voy a sobrevivir? ¿O ahora qué sucede? Pues voy a pescar, voy a sacar algo de comida. Aquí el Señor le da una gran lección, no solo al apóstol Pedro, estoy seguro que a todos los discípulos que andaban también pescando durante toda la noche y no lograron nada. Aquí el Señor nos recuerda que Él satisface todas y cada una de nuestras necesidades cada día. Aquí el Señor muy tranquilo, de manera hermosa,
en una paz extraordinaria a un lado de la playa, con la vista al mar enfrente. Ya tiene preparado el desayuno para los apóstoles que estaban ya arrastrando. Y miren cómo es increíble la Biblia por el testigo de Juan, por ser testigo ocular Juan, de 153 peces que estaban arrastrando en esa red que no se rompía. En el versículo 10, Jesús pide los peces. Traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús pide los peces. En el versículo 11, subió Pedro, sacó la red a la tierra llena de grandes peces, y Juan nos dice ¿cuántos? 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Y en el versículo 12, Jesús los invita a comer. Vengan y coman. Nadie se atrevía a preguntarle, pues, ¿quién eres? Porque sabían en el fondo de su corazón que él era el Señor. Hay algunos comentaristas que ven aquí algunos simbolismos interesantes. ¿Hay algún simbolismo en esta red? ¿Qué implicará para nosotros esta enseñanza con los 153 peces que están en esa red y no se rompió? Hay algunos, y me llamó mucho la atención el comentario que hacen algunos de algún simbolismo de lo que implica la red que no se rompió por esa cantidad. Hermanos, todas las almas ganadas mediante el servicio dirigido por Cristo jamás se perderán. Serán preservados hasta alcanzar la patria celestial. Interesante observación de por qué la Biblia dice esos 153 peces que se pescaron no rompieron la red. Bueno, me llamó mucho la atención el simbolismo que algunos quieren presentar aquí. Toda alma ganada, todo ser humano ganado mediante el servicio dirigido por Cristo no se perderá. Serán preservados hasta su lugar celestial. El registro de Juan ratifica el hecho de que es un testigo de los acontecimientos. Y el Señor Jesús les está proveyendo alimento. ¿Qué significa eso? Porque miren que Jesús en el versículo 12 les dice, bueno, vengan y coman. Venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Sabiendo que él era el Señor. Versículo 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Pero hermanos, miren qué increíble. No está sacando Jesús alguno de los peces de la red. Les está dando del pez que él ya tenía y del pan que él ya tenía, y de ese alimento que él ya tenía es el que les está dando de comer. Los invita a comer. Tomó del pan, tomó del pescado y se los dio. Esto es muy interesante. Es decir, el Señor, claro que permite que estén bien contentos los discípulos con sus 153 peces. Por supuesto que el Señor también ha de haber festejado de alegría que esa red estaba rebosando de 153 peces, pero solo hay una observación. Es Jesús el que provee el alimento. Es Cristo el que provee el alimento, y ese alimento él ya lo tenía con un pez sobre brasas y el pan que ya tenía el Señor. Qué gran lección, hermanos, en estos tiempos de insistir en no afanarnos por el qué comer, el qué beber y el qué vestir. Busquen primero, dice Cristo, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás yo te lo daré por añadidura. Aquí el Señor de forma muy hermosa les está dando de su pez y de su pan, y les está invitando a comer. Esto es maravilloso, hermanos. Tanto afán por toda la noche, tanto afán, ¿verdad? Y aquí el Señor de una manera hermosa pues los invita a comer. Toma el pan, toma el pez y se los dio. El versículo 14 dice que era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay que hacer la aclaración que esta referencia a la tercera vez solamente se aplica a las apariciones mencionadas en el Evangelio de Juan. A eso se refiere el Evangelio de Juan en estas apariciones. La primera está en el capítulo 20, versículos del 19 al 23.
y la segunda en el capítulo 20, del 26 al 29. Aquí están las 3 apariciones a las que refiere el versículo 14. Esta es la tercera vez que solo se aplica a las apariciones mencionadas en el Evangelio de Juan. Con estas observaciones se contesta la primera pregunta. Jesucristo resucitado ya no tuvo contacto con sus discípulos a pesar de que le dijo a la Magdalena, ¿no me toques? Bueno, desde luego que no. Volvió a tener el Señor un acercamiento y muy estrecho con sus discípulos, al grado que comieron juntos, estaban juntos en el mar de Galilea. Número 2, segunda pregunta para estudiar este capítulo. Bueno, ¿y qué sucedió con Pedro? ¿Qué sucedería con el apóstol que encabeza la lista siempre en las listas de los nombres de los apóstoles? ¿Qué sucedió con él? Bueno, a partir del versículo 15 y el 17, del 15 al 17, se contesta esta segunda pregunta. Y hermanos, aquí tenemos que ir a la historia, porque hay un historiador cristiano, que se llamó Hegésipus. Y bueno, vamos a ver ahorita más adelante qué es lo que le está sucediendo al apóstol Pedro. En el capítulo que estamos estudiando, a partir del versículo 15 al 17, se encuentra un diálogo muy interesante. Cuando hubieron comido, terminando de comer, o sea, Jesús hasta esperó, no... Yo creo que el Señor es tan hermoso que hasta permite que disfruten el alimento, no les va a perturbar con lo que viene a continuación, en específico con el apóstol Pedro. Créanme que el Señor seguramente tiene muy presente ese Pedro que dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y oh sorpresa, pues este apóstol huyó, negó 3 veces a su maestro delante de él. Hasta la Biblia dice que Jesús miró a Pedro y vaya escena tan tremenda de cuando Cristo estaba en medio de ahí de los golpes, de los insultos. Qué mirada debió haber tenido Cristo hacia Pedro de amor, de perdón. Pedro, mejor, Pedro, ya te buscaré más adelante, pero Pedro negando al Señor 3 veces, sale huyendo amargado, llorando amargamente. Eso seguramente el Señor ahora lo va a volver a retomar de forma muy curiosa para tratar con este hombre, con este apóstol que atrabancadón, voy a ir a pescar, yo necesito, es un apóstol muy inquieto. Y bueno, ¿qué sucedió con él? El versículo 15 al 17, sabemos que Pedro negó 3 veces a Cristo y huyó. Hermanos, en el Evangelio de Juan, la última vez que vemos a Pedro es en el capítulo 20, versículos del 6 al 8. Tanto él como Juan van a la tumba. La tumba está vacía, pero solo Juan creyó. Juan creyó que el Señor había resucitado, como que Pedro, pues seguramente tenía muchas cosas en su cabeza, hermanos. Después de haber negado 3 veces a su maestro, después de haber llorado tan amargamente, en verdad, tú te imaginas el dolor tan tremendo que tenía este hombre, tan lleno de sentimientos encontrados. Pero en el capítulo 20 del 6 al 8 es la última vez que lo vemos. Ya no sabemos nada de él hasta que aparece aquí en el capítulo 21. Y Jesús lo llama después de comer, insisto, hasta el Señor se esperó, quizás para no amargarle la comida, y le dice, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás. Y a continuación, hermanos, hay que buscar lo interesante de las palabras en el original griego de la palabra me amas. Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, pero el Señor empleó en la traducción del griego una palabra que alude a un amor con compromiso total. Y el único amor que pide un compromiso total es el amor ágape. Por lo tanto, Jesús le está diciendo, Pedro, me agapao, Pedro, me amas con un compromiso total,
Y es increíble la respuesta que da el apóstol Pedro. Pedro respondió con otra palabra que confirma su amor, pero esta palabra que contesta Pedro no necesariamente implica un compromiso total. Algunos consideran que usó la palabra Señor, yo te fileo, o yo filos, yo fileo. Jesús dice, Pedro me agapao. Pedro contesta, sí, Señor, yo fileo. Ese fileo no necesariamente implica un compromiso total. Y aquí hay otra observación hacia Pedro. ¿Qué opinan ustedes? ¿De veras Pedro no amaba al Señor con un compromiso total? ¿De veras Pedro todavía se atreve a decir, sí te amo, pero no tanto? ¿No me pidas que te ame con un compromiso total? ¿Qué clase de amor es el que Pedro está tratando de decirle al Señor? Bueno, yo creo, hermanos, que hay que ponernos un poquito en las sandalias del apóstol Pedro. El hecho de haber negado a su Señor. No se sentía el apóstol digno. No se sentía Pedro digno de tener una devoción suprema de compromiso total hacia su Señor. Sin embargo, Cristo le está insistiendo que para seguirlo, que para, pues, recordarle su llamado, necesita una devoción invariable. Y esa devoción habla de un amor supremo, es un compromiso total. Aquí el mensaje esencial es que Jesús demanda compromiso total de todos los que nos decimos sus discípulos. Me agapao es para nosotros también. Nosotros debemos de amar al Señor con un compromiso total, de entrega absoluta, de amor absoluto. Y eso es lo que el Señor demanda de sus seguidores. Se requiere un amor supremo para poder ser un pastor eficaz. Se requiere, repito, un amor supremo al Señor para poder convertirte en un pastor eficaz. Eso es lo que Cristo le está diciendo al apóstol Pedro. En el versículo 15, ¿ya vieron que Jesús le dice, ¿me amas más que estos? ¿A qué estos se está refiriendo? ¿A los peces o a los discípulos? Pedro, ¿me amas más que estos peces? ¿O me amas más que todos estos apóstoles o todos estos discípulos? Bueno, aquí hay dos perspectivas, dos maneras de entender esta pregunta. ¿Me amas más que estos? ¿Cuáles estos? Puede ser una referencia a los peces. Pedro, como pescador, pues su símbolo era el pez, su símbolo de profesión. Pedro era pescador y él quería volverse a dedicar a la pesca mientras esperaba que Jesús apareciera. Jesús quiere que Pedro lo ame al grado que abandone todo lo que era conocido para él y a dedicarse de manera exclusiva para él. Él lo quiere como pescador de hombres, no como pescador como profesión u oficio. Por eso algunos dicen que se refería a los peces. Pedro, ¿me amas más que estos peces? ¿Estás dispuesto a dejar tu profesión? ¿Estás dispuesto a dejar tu oficio? ¿Estás dispuesto a dejar lo que sé que sabes hacer? ¿A eso te dedicaste? Ya sé que esto lo estabas haciendo mientras me esperabas, pero ¿estás dispuesto a dejar eso por convertirte en el pescador de hombres que yo quiero? Pero hay otra perspectiva, hermanos, muy interesante, que Cristo posiblemente se estaba refiriendo a los discípulos. Pedro, ¿me amas más que a Mateo, que a Felipe, que a todos los demás que estaban por ahí, tal vez? Algunos creen que estaba también aludiendo a otros discípulos. Y es que, hermanos, hay que recordar Mateo 26:33. ¿En qué se basan los que opinan que quizás se estaba refiriendo a los otros apóstoles? En Mateo 26:33, a donde vemos cómo Pedro pareciera que se había consagrado más que todos los demás. ¿Qué no dijo Pedro incluso, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer? Eso lo dijo Pedro. Y estaba diciendo a los otros discípulos, si todos los demás se escandalizan de ti, yo no. Por eso quizás dejamos para esta clase las dos perspectivas. ¿Tú crees que se estaba refiriendo a los peces
¿O crees que se estaba refiriendo a otros discípulos? Porque hay que recordar que Pedro, que se caracterizaba por hablar y era muy atrabancado para hablar, pues él pareciera que se había consagrado más que todos los demás discípulos por causa de Cristo. Mateo 26:33 puedes ver la reacción de Pedro. Por eso algunos dicen que se refería posiblemente a los otros discípulos. Finalmente, haya sido los peces o haya sido los otros discípulos, por supuesto hay una gran lección para nosotros. El hecho de que le haya dicho a Pedro, necesitas amarme con un compromiso absoluto de amor más que cualquiera de ellos o más que tu oficio o tu profesión. Finalmente el Señor quiere de nosotros toda nuestra entrega. Y le dice a Pedro, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿qué le está diciendo Cristo a Pedro con esta palabra apacentar? La palabra apacentar implica un ayudante del pastor que cuida el rebaño. La palabra apacentar incluye alimentar, nutrir a las ovejas. Eso significa la palabra apacentar. Por eso, ahora entendemos en la primera carta precisamente del apóstol Pedro, si me gustan acompañar o anotar ahí en sus notas, primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, y por eso Pedro, quien mejor que él, en su propia carta, explica, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y ahí está la palabrita en el versículo 2, apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Vaya que Pedro entendió su llamado como pastor y como pescador de almas. Pedro entendió que el apacentar alimenta, nutre, cuida el rebaño que el Señor le ha encomendado. Esta es la preciosa labor y misión de nuestros pastores. Nuestros pastores velan por nosotros y proveen el alimento, nos proveen el nutriente de la palabra de Dios, desde luego, para que nosotros crezcamos, y son ellos los que cuidan el rebaño de herejías, de malas enseñanzas, etcétera, etcétera. Es una gran labor, como ustedes saben, el precioso llamado del pastorado. Así que eso incluye apacentar. Y por supuesto, necesita amor para asumir el oficio pastoral. Pedro necesitaba el amor. Por eso Cristo 3 veces, así como 3 veces lo negó Pedro, ahora el Señor, maravilloso, restaura, restituye al apóstol Pedro con 3 aseveraciones de amor. Y Pedro entendió finalmente, sí, Señor, yo voy a tener un amor absoluto por ti. Y qué hermoso, ¿verdad? Que quizás este hombre que pues pasa la historia de la Biblia como este hombre pusilánime, débil, fuerte de carácter, pero al mismo tiempo débil en los momentos difíciles, que negó al Señor, pues pasa aquí a la historia como el hombre que restauró el Señor, como el hombre a quien el Señor le encarga apacentar sus ovejas, lo vuelve a restituir en su ministerio y en su llamado como pescador de almas. Ahora, a continuación, en el versículo 18 viene la tercera pregunta. ¿Qué decir acerca del futuro de los discípulos ahora que están sin su maestro? Cristo ya está por ascender a los cielos y vamos a contestar una tercera pregunta. ¿Qué va a pasar o cuál será el futuro de los discípulos, en este caso Pedro y Juan, ahora que están o que está próximo el maestro a irse a los cielos? Vuelvo a repetir, la primera pregunta fue, en esta primera pregunta, ¿Cristo resucitado ya no proveería más directamente trato con los suyos? Eso se responde del versículo 1 al versículo 14. La segunda pregunta que contestamos, ¿qué sucedió con Pedro? Se responde del versículo 15 al versículo 17. Y vamos a la tercera pregunta.
¿cuál va a ser el futuro de los discípulos, en específico de Pedro y de Juan, ahora que el maestro se vaya finalmente y deje este mundo físicamente porque ascendió al cielo? El capítulo 21, versículos del 18 al 19, es una profecía. Esta es quizás la única profecía que encontramos de la muerte de un apóstol. Sabemos por la Biblia que Jacobo murió atravesado por una espada. Sabemos por la Biblia que el primer mártir murió apedreado, llamado Esteban. Pero aquí, de una forma muy interesante, Cristo le está profetizando y le está diciendo cómo iba a morir el apóstol Pedro. ¿Y qué decir acerca entonces del futuro de Pedro? Del capítulo 21, versículos del 18 al 19, es una profecía del martirio del apóstol Pedro. Siempre que un cristiano sigue a Cristo, debe estar preparado para sufrir y morir por él. Hermanos, Pedro vivió, según los historiadores, 3 décadas, o sea, 30 años. 30 años después de lo que estamos leyendo aproximadamente, 30 años dedicado a servir al Señor. Y anticipó su propia muerte por la causa de Cristo. Voy a continuación a dejarles, pues de alguna manera como una referencia, porque la Biblia, a pesar de que está esta profecía, vamos a leerla. De cierto te digo, le dice Cristo a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, escucha cómo le dice el Señor, vas a extender tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y dice la Biblia que esto lo dijo, dando a entender con qué muerte había, y pues me encanta cómo la Biblia habla de esta palabra, glorificar a Dios. Cómo iba con su muerte a glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió Pedro, sígueme. Vamos a la historia porque esta profecía que Cristo le está anunciando se cumple entre el año 67 y el año 68 después de Cristo. Pedro, después de haber vivido 30 años después sirviendo al Señor, fue martirizado bajo el imperio del emperador romano Nerón entre el año 67 y al año 68. Ahora, pocos cristianos quizás conozcan quién fue el historiador cristiano Hegesippus, con H, G de gato, Hesipus, Hegesippus. Porque Hegesippus es el que narra qué le pasó a Pedro. 30 años antes, Jesús ya se lo había advertido. ¿Y qué sucedió? Voy a leerles un extracto de lo que el historiador Hegesippus menciona y dice lo siguiente. Pedro, siendo anciano, viajó a Roma para ministrar a los creyentes de la iglesia de Roma. Nerón determinó ejecutarlo, pero los discípulos que se encontraban en Roma le recomendaron que huyera. Aunque al principio Pedro se resistió a hacerlo, finalmente cedió y trató de huir de la ciudad de Roma. La historia dice que al acercarse a la puerta de la ciudad de Roma, se encontró con Jesús caminando en dirección contraria. Pedro se echó a sus pies y le preguntó, y aquí ustedes van a quizás recordar una película, Quo vadis? Todos los que no han visto esa película o revisen por ahí en internet, ¿qué significa quo con K de kilo? Perdón, con Q de queso, U-O, quo vadis con V, vadis. Esta es una palabra latina, quo vadis, exactamente. Ahí Gus nos está ayudando con el chat. Esa pregunta, eso significa ¿a dónde vas en latín? La historia dice que mientras Pedro iba huyendo,
se encontró con Cristo en la puerta de Roma y Cristo iba en dirección contraria a donde iba huyendo Pedro. Y cuando Pedro lo vio, pues se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, ¿quo vadis? Señor, ¿a dónde vas? ¿Y qué creen que le dijo Cristo? Según la historia, a morir a Roma. Voy a morir en Roma. Bueno, ahí le cayó el 20 a Pedro y entendió que eso significaba que había llegado el momento de morir, tal y como Jesús se lo había profetizado. Según la historia, cuenta Hesípus, Pedro tuvo que regresar a la ciudad de Roma, fue capturado obviamente por el gobierno de Nerón y fue sentenciado a morir crucificado. Pero Pedro le dijo a los soldados, no me crucifiquen como lo hicieron con mi Señor y Salvador. No merezco morir así. Volteen boca abajo la cruz. Y los soldados accedieron a esa petición de Pedro. Los historiadores coinciden y ahí están todas las pinturas, todos los retratos que ustedes puedan ver, todo lo que se enseña en la cultura, ¿verdad?, de la historia eclesiástica, a Pedro con una cruz volteado de cabeza. La historia dice que los romanos accedieron a la petición de que Pedro muriera crucificado, pero pusieron la cruz de cabeza. Eso lo narra la historia, ya la Biblia guardó silencio, solo quedó la profecía de que Cristo le había anunciado cómo iba a morir y cómo con su muerte iba a glorificar a Dios. Es interesante que 3 años antes aproximadamente de que Pedro muriera, escribió segunda de Pedro, su segunda carta, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y escucha lo que Pedro dijo aproximadamente unos años, se calcula que 3 años antes de morir. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y están confirmados a la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarnos con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro estaba muy consciente que se acercaba el final de sus días y escribe estas palabras abandonando el cuerpo. Hermanos, hay que recordar que eso va a suceder el día que el Señor nos llame a su presencia. Abandonaremos este cuerpo para encontrarnos con Él. Así la historia dice que murió el apóstol Pedro. Fue segunda de Pedro 1, del 12 al 14, lo que escribió 3 años antes aproximadamente de morir. Cuarta pregunta. ¿Y Juan cómo iba a morir? La respuesta la da la Biblia, en el versículo 20 al versículo 23. Resulta, vamos a regresar a Juan, capítulo 21, versículo 20. Estaba Jesús terminando este diálogo, le está diciendo cómo va a morir y le dice, sígueme. Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y bueno, resulta que por ahí aparece alguien sin ser invitado, No era invitado Juan a estar por ahí merodeando la conversación. Juan por ahí cerquita. Juan no estaba invitado a estar presente en esta conversación. Pedro está siguiendo al maestro. Jesús le dice, sígueme. Bueno, y Pedro seguramente lo empezó a seguir unos metros. Y de repente aparece por ahí Juan, sin ser invitado. Y lo estaban siguiendo. Dice el versículo 20. Volviéndose Pedro, o sea, pues le llama la atención, bueno, ¿quién anda por aquí? Volviéndose Pedro, vio que le seguía y otra vez nuestro querido Juanito, sin dar nombres, sin ser protagonista, era el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo, para que no quede duda quién es, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es este apóstol, el que andaba ahí sin ser invitado. Y de repente en el versículo 21, Pedro le dice a Jesús, bueno, Señor, ¿y qué de este? Pregunta número 4, ¿y cómo va a morir Juan? Pues ya que le está diciendo a Pedro, ¿cómo va a morir Pedro? Pues aprovechó Pedro y dijo, bueno, metiche, ¿y él qué onda? ¿Y a él qué le va a pasar? Pedro se dio cuenta e hizo una observación, quizás no molesto, sino vamos a pensar como lo que eran como amigos. Pedro y Juan son muy amigos.
Hay que recordar que son los tres íntimos de Jesús junto con Jacobo o Santiago. Son amigos. Seguramente, hermanos, Pedro sentía curiosidad en cuanto al futuro de Juan. Pero la respuesta de Jesús nos sorprende. Miren lo que le contesta el Señor. En el versículo 21, cuando le dijo Pedro, bueno, Jesús, ¿qué de este? Miren la respuesta en el versículo 22. Si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Bueno, esta fue una manera, pues, un poquito dura, sin duda, dura, de contestar de Jesús, ¿verdad? Y vaya que, hermanos, estas palabras de Jesús fueron muy mal interpretadas. Vuelvo a repetir, Pedro le dice, ¿y qué de este? O sea, hablando de Juan, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Y Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Y en el versículo 23 nos dice la Biblia, ¿qué fue lo que provocó esa contestación? Se hizo un teléfono descompuesto. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. O sea, se hizo un teléfono descompuesto. Empezaron a creer que Juan no se iba a morir hasta que Cristo regresara, que nunca iba a morir. Si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Pero Jesús aclara la Biblia, ¿verdad? Aclara, el mismo Juan aclara, el mismo apóstol Juan aclara, pero Jesús no le dijo que no moriría. Se les olvidó el sí condicional. Sí quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. ¿Se dan cuenta, hermanos, que pues la Biblia refiere que esto se convirtió en un teléfono descompuesto? Y vamos a tener que ir otra vez a la historia. Cerca del año 95 después de Cristo, porque esto se difundió y resulta que creían efectivamente que Juan no se iba a morir. En el año 95 se cree por la historia que Juan fue arrestado y había el rumor, se corrió el rumor entre los cristianos de que Juan no moriría. Dice la historia, hermanos, que a Juan lo quisieron echar al foso de los leones. Decidieron no hacerlo. Decidieron no quemarlo vivo como una antorcha viva. En los jardines de Nerón se quemaba a los cristianos como antorchas para alumbrar ahí los jardines de Nerón. Decidieron tampoco hacer eso con Juan. No los leones, no ponerlo como antorcha viva. Tampoco querían cortarle la cabeza porque cortar la cabeza era solo digno. Era una muerte muy digna. Así murió Pablo por tener la ciudadanía romana. A Pablo le cortan la cabeza, lo cual era una manera digna de morir por los romanos, y esa fue la manera en que le aplicaron al apóstol Pablo, pero a Juan no. A Juan no le quisieron cortar la cabeza porque consideraban demasiado noble esa muerte. Según algunos historiadores, se propuso quemar vivo a Juan en una olla de aceite o en una tina de aceite hirviendo. No hay un poder humano que sobreviva a ese horror de ser quemado vivo en una tina de aceite hirviendo. La historia dice que lo echaron a esa olla de aceite hirviendo, pero ¿qué creen? No se murió el apóstol. Estaba orando y no recibió ni una sola lastimada, ni una lesión, no se quemó nada en su cuerpo. Juan estaba vivo y estaba orando. ¿Tú te imaginas lo que implicó, dice la historia, para el emperador? Y anoten este emperador en la historia llamado Domiciano. Domiciano, al contemplar que Juan ni siquiera en una tina de aceite hirviendo murió, decide cerca del año 90 enviarlo desterrado a la isla de Patmos. Esa isla es famosa porque ahí Juan
precisamente entre el año 90 o el año 100, escribió el maravilloso libro del Apocalipsis. Pero un dato más interesante de la historia. Dicen que cuando Domiciano murió, por ahí del año 99 después de Cristo, el Senado romano revocó el decreto por el que Juan había sido desterrado a la isla de Patmos, fue puesto en libertad, o sea, Juan ni siquiera en el destierro de Patmos murió. Dice la historia que fue liberado cuando el Senado revocó el decreto de Domiciano, y dice la historia que Juan se fue a pastorear en la región de Éfeso, donde pastoreó. Allí siguió sufriendo persecución. Algunos historiadores hablan de que hasta le dieron a beber vino con veneno y no se moría y no se moría. Hermanos, este es el único apóstol de Cristo que muere aproximadamente a los 101 años de edad de viejito, de muerte natural. Ni el aceite hirviendo, ni el veneno, ni el destierro mataron al apóstol del amor. El apóstol que logró estar en el pecho de Jesús, el apóstol que escribe el estudio que estamos estudiando ahorita, estas reflexiones, murió aproximadamente en una paz de anciano, de muerte natural, a los 101 años de edad. Eso dicen los historiadores, y es interesante que efectivamente la historia registra el gobierno de Domiciano cuando muere, cómo fue quitado el decreto del destierro del apóstol Juan. Esta dura respuesta de Jesús, tú sígueme, tiene el propósito de hacerle entender a Pedro que el interés está en Cristo, enfocar nuestra mirada en Cristo, no en el apóstol Juan, ni en ningún hombre, en tu devoción continua al Señor y en tu servicio. El servicio a Cristo debe convertirte en un apasionado, consumado y exclusivo, sin dar prioridad a otras cosas. Esta respuesta del Señor nos deja muy en claro que nuestra mirada tiene que estar muy enfocada en Él y solo en Él, seguirlo a Él apasionadamente, sirviéndolo solo al Señor. Y finalmente concluiríamos con una quinta pregunta. ¿Por qué no fueron registrados por Juan otras cosas hechas por Jesús? La quinta pregunta es, ¿por qué no fueron registradas por Juan otras cosas hechas por Jesús? El capítulo 21, miren cómo termina en el versículo 24 y 25. Este es el discípulo, otra vez, sin dar su nombre, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Verso 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, dice Juan, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Por qué no fueron registradas por Juan otras cosas? Él mismo está diciendo que Jesús hizo muchísimas otras cosas. Bueno, hermanos, el Evangelio de Juan es selectivo y no exhaustivo en su testimonio. Aunque escribió sus propias selecciones, hermanos, este Evangelio, la verdad revelada en el Evangelio de Juan es suficiente para llevar a cualquier persona a tener fe en Cristo como el Mesías y como Dios, porque el Evangelio de Juan resalta la deidad de Cristo. Hermanos, este Evangelio es suficiente para llevar a cualquier persona a tener su fe en Jesucristo como Mesías, como el Hijo de Dios y como Dios mismo, como la segunda persona de la Trinidad. Juan 14:26, Juan 16:13 nos ayudan también a comprender por qué no están registradas otras cosas que Jesús hizo y que el apóstol Juan contundentemente nos lo dice. Repito, este es un evangelio selectivo, no exhaustivo en su testimonio, pero lo que el Espíritu Santo le plació revelarnos es suficiente para llevar a cualquier persona a tener su fe en Cristo como Señor y Salvador, reconociéndolo como Mesías, como el Hijo de Dios y por supuesto como Dios mismo, siendo la segunda persona
de la Trinidad. Estas serían las 5 maneras, a manera de preguntas, en que podríamos revisar estos detalles del último capítulo del Evangelio de Juan. Espero, hermanos, que haya sido de su interés, y si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación, con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Muchas gracias por atender esta clase.